todos, soy Nacho Sánchez, técnico de ocupación del Pacto Territorial Costera Canal, y este es el cuarto vídeo de la serie que estamos haciendo sobre orientación laboral, sobre el mundo laboral y los primeros pasos que había que realizar en él. Habíamos visto un primer vídeo sobre los programas más accesibles para la gente joven, para el empleo. Habíamos visto también conceptos más importantes y los primeros pasos en la búsqueda de ofertas. Este vídeo se va a centrar en el currículum vitae, un aspecto fundamental de la orientación laboral. Las características de un currículum son aquellos aspectos que tienen que estar sí o sí. ¿Cómo tiene que ser un buen currículum? En aspectos generales, podríamos decir que un buen currículum tiene que ser conciso, es decir, no tiene que alargarse demasiado, tiene que ir al grano, ir al objetivo fundamental, que es presentar nuestros conocimientos, habilidades, presentarnos, como ya decíamos en la definición de estos conceptos, la definición del currículum y por qué era importante, que veíamos en el segundo de los vídeos. Como digo, tiene que ser conciso. Además, tiene que ser claro y organizado. Es decir, el currículum, como decíamos, es nuestra primera carta de presentación, nuestra primera toma de contacto con las empresas, con el seleccionador. Entonces, los seleccionadores hoy en día, en el proceso de selección, tienen muy poco tiempo normalmente para ver nuestro currículum, para detenerse. Entonces, vamos a intentar condensar toda la información y presentarla de una forma clara, que no tengan que rebuscar o dedicarle más tiempo del estrictamente necesario, porque si no, lo que haremos es restar interés que pueda tener nuestro currículum y el seleccionador tiene más posibilidades de descartarlo. Entonces, conciso, claro y organizado. Facilitémosle la tarea al seleccionador. Por otro lado, como digo, como no tiene que ser muy largo, normalmente los currículums suelen ser de una página, de una cara, de una hoja. Esto no quiere decir que haya casos que puedan alargarse incluso a las dos caras, lo que sería una hoja por delante y por detrás, pero normalmente va a ser una hoja, una cara únicamente. En esa tarea de condensar va a ayudarnos que solo sea una cara precisamente por lo que hablábamos. Si de un golpe de vista el seleccionador es capaz de ver toda la información, va a resultarle mucho más sencillo. Si nos alargamos 2, 3, 4 páginas, aparte de por tiempo, le va a costar muchísimo más encontrar toda la información que le sea relevante para él. Entonces, vamos a intentar reducirlo lo máximo posible. Por otro lado, y esto aunque suene un poco lógico, hay que tener muy en cuenta el tema de la presentación, el cuidado de la ortografía, aspectos que parecen muy básicos, pero que después se olvidan. El formato. Intentemos evitar los cambios de formato, de cambios de letra, cambios de tamaño de letra, a no ser que sean, lógicamente, títulos de apartados o de contenido. Entonces, tengamos en cuenta eso, sobre todo. El formato general puede cambiar mucho. Hay muchos tipos de currículum, ¿no? Hay muchos formatos de currículum. Lo importante será adaptarlo a lo que viene siendo o la oferta o la propia empresa. Esto está muy relacionado con el siguiente punto, la flexibilidad o la adaptabilidad a la oferta. El currículum tiene que ser algo vivo, algo que vaya cambiando a medida que nosotros también vamos cambiando y adquiriendo experiencia, formación, competencias, iremos actualizándolo. Pues el formato y el currículum en general también se puede ir adaptando. Y eso es muy importante. No va a ser el mismo formato y el mismo contenido para una oferta que para otra. A lo mejor en un currículums iniciales, en perfiles profesionales iniciales, gente que acaba de finalizar su etapa formativa y aún no tiene experiencia, sí que es igual más difícil de adaptar, porque al final no tenemos tanto contenido que elegir. Pero a medida que vayamos, como digo, adquiriendo más experiencia, sí que podremos ir cribando la información que nosotros queremos dar. Al final es ir y poner lo que más le va a interesar al seleccionador. Y el seleccionador dependerá de la empresa, del sector, del ámbito en que nos movamos. Esto es muy importante que hay que hacer.
Y el último punto, lógicamente, lo que pongamos en un currículum tiene que ser veraz, tiene que ser verídico. No podemos inventárnoslo. Hay mucha gente que dice, no, voy a poner de más para agradar. Esto suele ser un error, porque al final las mentiras tienen las patas muy cortas y tarde o temprano se va a descubrir que no tenemos esa competencia o ese conocimiento. En el momento y si estamos ya trabajando, esto nos puede costar el despido. Al final hemos mentido, no tenemos ese conocimiento, no somos adecuados para el puesto de trabajo. Entonces yo siempre recomiendo que sea veraz. Maquillarlo, ponerlo bonito, eso es otra cosa, pero mentir nunca. Eso serían las características generales, pero el contenido va a ser lo más importante. El contenido del currículum al final tiene una serie de apartados que sí o sí tendremos que poner. Hay algunos que tienen más flexibilidad o tenemos más opción de jugar con ellos, si ponerlos en un orden, en otro, y que vamos a comentar ahora. El primer apartado va a ser el tema de los datos personales, la principal presentación nuestra. Ahí es muy básico el contenido. Siempre vamos a tener que poner nuestro nombre completo. Normalmente hay que evitar, sobre todo, un error muy común, que es poner como título del currículum Esto es una redundancia que no es necesaria. Únicamente poniendo nuestro nombre ya podemos titular el currículum. Cuando reciban el currículum, el seleccionador sabe que es un currículum. No hace falta que se lo pongamos de nuevo. Entonces, vamos a poner nuestro nombre completo. El tema de la foto también es un tema bastante controvertido. Yo siempre lo recomiendo. Hay en otras culturas o en otros países que incluso se intenta evitar para no caer en la tentación de que las empresas tengan sesgos o discriminación por sexo o edad o condición de cualquier tipo. Aquí normalmente sí que se pone. Yo lo recomiendo porque una buena foto puede darnos, aparte de mucha información, un plus ¿cómo lo explicaría? De recordatorio al seleccionador. Si nosotros ponemos un contenido, esto también sirve para el formato, vistoso o que se diferencie del resto, le va a ayudar al seleccionador a acordarse de nuestro currículum. Si nosotros estamos compitiendo en un proceso de selección con 100, 200 personas, esos elementos van a ser los que dentro de todos los currículums que tiene en la memoria ese seleccionador, el nuestro destaca un poquito más. Entonces, la foto va a ser algo importante. Lógicamente, la foto tiene que ser una buena foto, una foto profesional. No hace falta que sea con traje y corbata en todos los casos, pero sí que por lo menos normalmente suele ser un formato tipo foto del DNI, una foto arreglado, que no sea una foto en un contexto de fiesta o de vacaciones, tiene que ser una foto formal. Y eso nos ayudará, como digo, a dar una imagen y a dar bastante información de cómo podemos ser. Lógicamente, luego tendrán que averiguar más sobre nosotros, pero la foto sí que va a decir bastante de nosotros. Nombre completo, fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento también es algo controvertido, sobre todo en perfiles a lo mejor con más edad. Yo siempre recomiendo poner la fecha de nacimiento. Hay gente que pone la edad. Yo pongo la fecha de nacimiento únicamente. Habrá seleccionadores, habrá empresas que por desgracia hoy en día siguen teniendo en cuenta la edad como un condicionante tanto positivo como negativo. Pongamos la fecha de nacimiento y ya está. Lógicamente tendremos que poner una forma de contacto. Teléfono, correo electrónico hoy en día es imprescindible, esos dos apartados. Tenemos que darle la oportunidad, lógicamente, al seleccionador de averiguar más sobre nosotros contactando y unas formas de aviso de cualquier aspecto. Y, por último, el lugar de residencia. Yo lo he puesto como opcional. El lugar de residencia yo lo recomiendo poner, pero también adaptándolo. Lógicamente, si la oferta que nosotros nos dirigimos está ubicada cerca de nuestro lugar de residencia, puede ser un punto a nuestro favor. Por el contrario, si el puesto de trabajo está
relativamente lejos, que nosotros pongamos un lugar de residencia muy lejano, a lo mejor puede pensar el seleccionador que lo vamos a tener más difícil para acceder a ese puesto de trabajo. Esto es ir adaptándolo a medida que nosotros veamos con experiencia que los puestos a los que nos dirigimos o nuestras experiencias profesionales ha habido algún tipo de problema. Aquí yo siempre digo que lo que no es nunca necesario realmente es la dirección exacta de dónde residimos. No le interesa para nada, en principio, a la empresa que nosotros vivamos en la calle X o en la calle Y. No es necesario, simplemente con poner, indicar la población y la provincia podría ser suficiente, o el código postal. Únicamente con eso sería suficiente, como digo. Lo que hay que evitar en este apartado serán aspectos que a la empresa no le interesen o que no le puedan interesar por lo menos en ese momento. Contenidos muy personales, eso en ningún momento debería serle importante. Aspectos como marco aquí el estado civil o la orientación religiosa. Son aspectos que en ningún momento tienen que pedírnoslo la empresa ni tenemos por qué darlo. El DNI yo lo intento evitar, recomiendo evitarlo porque es un dato muy personal, aunque sea oficial. La empresa, lógicamente, si nos tiene que contratar, sí que nos lo pedirá en un futuro, pero el currículum al final es una carta de presentación que va a ir moviéndose por muchos contextos, por muchas empresas, por muchas personas. Entonces, no creo que sea necesario poner un dato como el DNI. Ese sería el primer apartado, datos personales. El segundo apartado, objetivo o perfil profesional. Este apartado es un apartado que es relativamente nuevo, pero que mucha gente olvida y es muy importante. El objetivo profesional o el perfil profesional, dependiendo en la mayor parte de las veces de la experiencia que nosotros tengamos, al final viene a ser un resumen de quiénes somos, de todo el contenido que va a venir a continuación. Es como una presentación dentro de esa carta presentación que nosotros estamos diciendo que es el currículum. Vamos a tener que evitar, lógicamente, contar nuestra vida personal y centrarnos en lo que somos profesionalmente. ¿En qué se traduce esto? Si nosotros somos un perfil joven que no tiene mucha experiencia, nosotros nos vamos a centrar igual un poco más en el objetivo que tenemos, adaptándolo a la oferta que nos dediquemos, que nos centremos y a la empresa a la que nos dirijamos. Vamos a intentar vendernos brevemente. Este apartado tiene que ser 3-4 líneas máximo. Y tienes, como digo, que resumir todo lo que tienes. Pues si nosotros tenemos una formación X, lo vamos a poner. Si somos una persona comprometida, también. Vamos a hacer un pequeño resumen de nuestra experiencia profesional, nuestra formación, nuestras competencias y qué es lo que podemos aportar a esta oferta, a este puesto, que el resto de personas no puede hacerlo. Eso sería el objetivo profesional. Pues soy una persona que ha visto la importancia de esta empresa y me gustaría formar parte del equipo. Es decir, vamos a vendernos y siempre poniendo esos detalles sobre nosotros, sobre nuestro perfil profesional. Esto es el apartado que a lo mejor a la hora de ponerlo por escrito es más complicado, tenemos que reflexionar, pero ya como veníamos sabiendo eso, haciendo ese análisis interno que habíamos hablado en el anterior vídeo, esto nos puede ayudar para redactarlo. Pero ya os digo, tiene que ser breve y conciso. El tercer apartado, yo aquí pongo la formación, porque me estoy centrando más a lo mejor en perfiles jóvenes que acaben de finalizar sus estudios. Pero el orden de los siguientes apartados puede variar en función de lo que nosotros creamos que es más importante. Hoy en día tiene más peso la experiencia que la formación. Entonces, en perfiles que ya tienen bastante experiencia, podríamos cambiar el orden y poner como tercer apartado la experiencia laboral. Pero si no tenemos mucha experiencia, vamos a potenciar lo que sí que tenemos. En este caso, la formación sí que la tendremos y además muy reciente. Vamos a intentar sacarle partido y ponerlo antes y destacarlo más que el resto. Al final el currículum, en ese juego, en esa flexibilidad que nosotros decíamos y de maquillar un poquito el contenido, vamos a intentar resaltar aspectos
positivos que nosotros tenemos, y si no tenemos algunos, como puede ser a lo mejor más adelante los idiomas, vamos a intentar dejarlo en un segundo plano, que destaque lo que sí que tenemos. En esa línea, la formación, podríamos seguir este formato. Hay muchos formatos de cómo presentar la formación, pero lo importante es poner siempre el título de la formación, el centro que nos ha dado esa titulación y la fecha de finalización. Podemos poner cuándo empezamos y cuándo finalizamos, pero lo más importante será la fecha de cuándo acabamos. Por lo tanto, como digo, aquí os pongo en negrita el título de la formación, porque dentro de esos 3 apartados, esos 3 detalles de la propia formación, el título es lo más importante de ello. Lógicamente será más importante una universidad que un centro privado de una formación complementaria, pero lógicamente la titulación es lo que nos habilita y lo que tiene que resaltar más dentro de este apartado. Dentro de la formación, antes de que pase, pues también podríamos poner algún contenido de esa misma formación. Sobre todo, como digo, en perfiles que no tengan mucha experiencia y que no podamos detallar demasiado en ese apartado. Nos centraríamos más en la formación, pues logros que hayamos tenido o notas extraordinarias que hayamos podido hacer, trabajos de fin de formación que suelen ser más importantes, ya pueda ser universitaria o de grado o de formación profesional. Estos aspectos se pueden ir detallando debajo de cada una de las formaciones, como digo, si nos lo permite el espacio y nuestro perfil así lo indica, por decirlo así, lo mejora. Seguiríamos con la formación complementaria. Esto se puede poner junto, la formación reglada y la formación complementaria, pero yo suelo diferenciarlo porque considero que la reglada tiene un mayor peso, una mayor importancia. Y la formación complementaria volveríamos a hacer el mismo formato, pero dándole un poco menos de importancia. No haría falta entrar tanto en detalle a lo mejor en los contenidos. El formato sería muy parecido a la formación reglada. Lo más importante vuelve a ser el título de la formación, pero aquí normalmente se indica la duración del curso o de la formación. Suelen ser formaciones más acotadas en el tiempo, entonces sí que se suele indicar duración en horas, el centro de formación vuelve a aparecer y la fecha de finalización. Después, el siguiente apartado sería la experiencia. Esto, como digo, podríamos jugar una vez ya tengamos bastante experiencia, ponerlo por delante de la formación. Pero vuelve a ser lo mismo, tenemos que indicar lo más importante. Tenemos que poner aquí, yo normalmente aquí siempre me centro únicamente en la experiencia reglada o oficial, es decir, la que viene con un sustento, con una documentación detrás. Contratos, prácticas, becas, colaboraciones, voluntariados, todo esto que al final son experiencias relacionadas con el ámbito laboral. La gente a veces me pregunta, ¿pero las prácticas es experiencia laboral? Sí, las prácticas son experiencia laboral adaptada. Lógicamente no es lo mismo, pero sí tiene un símil muy cercano a lo que es una experiencia laboral propiamente dicha, de que pudiera ser con un contrato. Las becas lo mismo, los voluntariados lo mismo. Es decir, estamos en un contexto ya laboral, no es formativo. Y las prácticas precisamente tienen esa función, ese objetivo, dotar de esa experiencia inicial o ir adaptándonos a ese contexto laboral. Por lo tanto, sí, vamos a ponerlo. ¿Y cuál es el formato? Volveremos a lo mismo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más se valora dentro de la experiencia laboral? Que lo haya hecho en una empresa X, que lo haya hecho durante un tiempo X o qué puesto realizaba. Si yo me estoy dirigiendo a una oferta de cocinero, lo más importante que van a valorar es que yo haya sido cocinero anteriormente. Por lo tanto, eso es lo que más tiene que destacar, el puesto de trabajo. De nada serviría que yo haya trabajado en un restaurante 3 estrellas Michelin
si no he sido cocinero y me estoy presentando una oferta de cocinero, o que lo hiciera hace un año o que lo hiciera hace 3, si no lo he hecho de lo que realmente están buscando. Por lo tanto, puesto de trabajo lo más importante. Lo destacaremos en mayúsculas, negrita, el formato, podemos elegirlo. Posteriormente, tendremos que seleccionar e indicar la empresa, también es importante, como son experiencias regladas, no hay ningún problema, pondremos la empresa y aquí sí que tenemos que indicar, es recomendable poner tanto el inicio como el final de esas experiencias. Esto nos va a indicar cuánto tiempo hemos estado en cada una de ellas y es una información muy valiosa para los seleccionadores. Y en este apartado también vamos a añadir un apartado, o sea, unos detalles en cada una de las experiencias muy importante. Las funciones y logros. Dentro de cada puesto de trabajo, de cada experiencia laboral, nosotros hemos hecho unas cosas, hemos tenido que realizar unas tareas y hemos conseguido algunas cosas. El apartado de logro podemos jugar con él si realmente hemos hecho algo importante, si hemos conseguido un objetivo importante, relevante para la empresa. Si no, podríamos centrarnos únicamente en las funciones, pero las funciones es importante. No es lo mismo que nosotros hayamos estado en un restaurante realizando únicamente las funciones de servir de servicio, de servir la comida, que por características del puesto, yo aparte de servir la comida, tenía que hacer algo de contabilidad, tenía que ayudar en cocina, tenía que hacer tareas de limpieza, tenía que hacer, etcétera. No es lo mismo. Vamos a intentar detallar cuanto más mejor todas esas tareas, todo eso que sabemos hacer, que demuestran que yo en un futuro, en un puesto similar, voy a ser capaz de hacerlo. Y además, si he tenido tareas o funciones añadidas, me da valor añadido a esa experiencia. No solo lo que tenía que hacer, sino que hacía más cosas. Entonces eso va a ser importante en cada una de nuestras experiencias. Vamos a intentar añadirlo. El siguiente apartado sería los idiomas. Este apartado también suele ser algo conflictivo. ¿Por qué? Porque la gente suele maquillarlo demasiado. Los idiomas vamos a intentar indicarlos si lógicamente tenemos únicamente el castellano o el valenciano en este caso, que estamos en la comunidad, pues a lo mejor no sería tan relevante ponerlo. Si nosotros tenemos conocimientos o una titulación de una lengua extranjera, sí que sería importante indicarlo. ¿Cómo lo indicaríamos? Si nosotros tenemos un certificado oficial, una titulación oficial, lo vamos a poner. Vamos a poner el título, el centro donde nos dieron esa titulación, ese certificado y la fecha de expedición. Sería muy parecido a cualquier formación que hemos puesto anteriormente. Sin embargo, si no tenemos un certificado que lo acredite el nivel, vamos a ponerlo de otra forma. Vamos a poner el idioma y vamos a poner el nivel aproximado, es decir, ya seamos si somos nativos, somos bilingües, tenemos un nivel medio, tenemos un nivel alto, si tenemos un nivel bajo, esto lo vamos a indicar. Esto es menos recomendable. Siempre, lógicamente, si tenemos un título que lo acredite, va a tener un mayor peso, va a dar más veracidad a este conocimiento que estamos vendiendo. Por lo tanto, si tenemos el título, lo indicaremos y pondremos el nivel que acredita esa titulación. Los conocimientos informáticos es bastante similar. Esto es más complementario. Aquí de poco me sirve poner hoy en día que yo tengo conocimientos de Excel o de Word. Son conocimientos que ya poco a poco se dan por supuestos y ya no nos diferencian realmente del resto de personas. Aquí va a ser importante el apartado de conocimientos informáticos si nosotros tenemos conocimiento de un programa específico que vaya a ser de utilidad en ese puesto que hablamos. Si yo tengo conocimientos de programación en Java y en el puesto de trabajo que me dirijo no es importante, podríamos incluso eliminarlo. Pero lógicamente, si yo tengo un perfil informático, la oferta tiene un componente de programación, lo voy a indicar y lo voy a destacar tanto en el objetivo o perfil profesional, ese resumen que hablábamos, como aquí en conocimientos informáticos. Es muy importante.
Si no, podríamos incluso eliminar este apartado. Ya os digo que es dependiendo, el currículum tiene que estar vivo, tiene que estar siempre adaptándose. El siguiente apartado sería el de las competencias. De las competencias nosotros ya hemos hecho un vídeo explicándolos. Lo vamos a dejar por la pantalla para que podáis entrar y verlo en detalle. Pero al final son esas habilidades que nos permiten desempeñar un trabajo de forma excelente. Y dependiendo del puesto al que vayamos a trabajar, habrá unas competencias que son más importantes o menos. Si yo voy a ser un jefe, pues voy a tener que tener una competencia de liderazgo. Si yo voy a estar de cara al público, voy a tener que tener una competencia de comunicación o de don de gentes. Todo esto se va a tener que ir adaptando. Nosotros tenemos que poner en este apartado, muy brevemente, como indico, 3, 4, las más importantes que nosotros tenemos y que el puesto necesita. El puesto no requiere. Por lo tanto, ya os digo, habrá que hacer un análisis interno y elegir las que destaquemos más. Como os digo, en el vídeo tenéis toda esta información y explico más en detalle este apartado. Y por último, otros datos de interés. Este último apartado, siempre va al final, es un poco el cajón desastre. Todo lo que no hemos podido clasificar o poner en otros apartados, lo vamos a poner en este. Cualquier otra información que sea relevante, ya pueda ser permiso de conducir, disponibilidad horaria, experiencias laborales no formales, es decir, cuando por desgracia nosotros hemos realizado una experiencia que no nos han hecho contrato, no hemos podido formalizarla y cotizar, pues aquí podría ser una buena oportunidad para indicarlo. Simplemente podríamos indicar, tengo experiencia de albañil de tanto tiempo. Ahí evitamos poner la empresa, evitamos poner nombres, indicar demasiado detalle para evitarnos problemas, pero simplemente los seleccionadores y las empresas son conscientes de que hay casos que las personas realizamos trabajo aunque no de la forma que se debería. Esto hay que tenerlo en cuenta y es una forma de indicarlo. Aquí podríamos poner, por ejemplo, el tema de garantía juvenil, si tenemos alguna discapacidad o diversidad funcional, el grado en que la tenemos, aspectos que puedan ser interesantes para la empresa, pero que no son tan importantes, no tienen tanto peso o no tienen un apartado específico. El tema de los hobbies también es algo que se pregunta bastante. Yo los hobbies, por norma general, no suelo recomendar ponerlos únicamente cuando estén muy relacionados con el puesto de trabajo que vamos a desempeñar. Si nosotros tenemos un perfil de entrenador personal, lógicamente a lo mejor un hobby relacionado con el deporte o con la naturaleza sí que nos puede dar un puntito más. Pero que nos guste el ciclismo en un puesto de administrativo no les va a decir nada. Por lo tanto, vamos a perder espacio y vamos a perder tiempo. Esto sería los apartados básicos y fundamentales de un currículum medio. Ahora me voy a centrar en otros aspectos, otros ejemplos. Os voy a dar páginas web donde podéis encontrar plantillas y recursos útiles para realizar o crear vuestro propio currículum. Como he comentado anteriormente, sería el ejemplo de un tipo bastante concreto de currículum. Sería una mezcla entre un currículum cronológico, uno funcional y uno centrado en competencias. Entiendo que esa mezcla es normalmente el currículum más completo y el que más os puede servir hoy en día. Pero eso no quita que hay otros tipos de currículums. Ya os he comentado algunos tipos dependiendo del contenido. También habría otros tipos de currículum dependiendo del formato. Y eso es lo que os voy a presentar ahora. Es el caso del videocurrículum o el currículum creativo. Son currículums que se diferencian o se centran más en el formato, aunque también tienen lógicamente ese componente de contenido fundamental. Este tipo de currículums es muy concreto, es muy aplicable a casos o perfiles muy específicos. Lógicamente,
si nosotros vamos a una oferta y nos piden un currículum en formato PDF, que nosotros les presentemos un vídeo, no vamos a poder. Lo mismo pasará con empresas que no tengan esa vertiente o ese interés en algo más centrado en aspectos visuales o en aspectos creativos. Por lo tanto, será útil en perfiles concretos como puedan ser los relacionados con la publicidad, con el diseño gráfico, con las ventas y dependiendo siempre, como digo, a la empresa a la que nos dirijamos. Si nosotros nos dirigimos a un pequeño comercio o a un pequeño restaurante, que nosotros les presentemos un video currículum, a lo mejor no les dice nada o por lo menos no, sí que nos diferenciaremos del resto, pero puede ser incluso contraproducente si la persona no tiene tiempo para visualizar todo el vídeo y preferiría simplemente tener el formato típico de una hoja de papel o en Word. Esto es importante tenerlo en cuenta, pero que sepáis que existen y si tenéis un perfil relacionado con esto, que puede ser una buena oportunidad. No me centro, aquí tenéis varios ejemplos, están todos en YouTube, podréis buscarlos y hay muy buenos ejemplos que os pueden dar pistas de cómo realizarlo. Pero si queremos crear nuestro propio currículum más tradicional, sin dejar de lado tampoco el formato, podréis entrar en varias páginas que existen en Internet y que nos van a facilitar mucho. La primera de estas que os pongo, al final os da unas plantillas que podéis descargaroslas gratuitamente en vuestro ordenador y mediante la herramienta Word trastear, cambiar los datos y adaptarlos a los vuestros. Eso sería lo más sencillo, el primero y el que para los primeros pasos aconsejo. Como esta página hay muchas. Primer empleo también tenéis una serie de plantillas que podéis descargaros. Hay páginas que directamente os van dando los pasos y los apartados para que vayáis rellenando. Os pondrían experiencia y os pedirían puesto, empresa, tiempo y tendríais que ir indicando. Cuando rellenarais todo eso, os aparecería el currículum final con todos esos datos. Sería el caso, por ejemplo, de esta. El Europa Pass. El Europass es un tipo de currículum muy típico en los perfiles más jóvenes. Ahora lo veremos en los ejemplos, sería este. Al final es uno muy útil, muy práctico, muy funcional en los primeros pasos o en los primeros currículums que nosotros realicemos, porque lleva todo el contenido esencial y al final tiene un formato muy extendido en Europa. ¿Cuál es el problema? Que podemos encontrarnos muchos muy similares. Entonces, ese elemento diferenciador lo perdemos. Pero podría ser una buena opción para, como digo, los primeros pasos. Aquí os voy a poner muchos ejemplos. Estos dos primeros serían más simples, más funcionales, pero tendrían ese contenido esencial que hablamos al principio. Al final, el que elijamos una u otra dependerá de gustos propios, pero siempre teniendo en cuenta lo que decíamos de adaptarlo a la empresa a donde vayamos. Y esa propia empresa puede ser más tradicional y entonces este tipo de currículums puede ser más agradable para ellos, más interesante, que no uno sobrecargado y muy vistoso, muy cargado de colores y de elementos visuales. Este de la derecha, por ejemplo, sí que aporta algún aspecto como gráficos o como infografías, elementos muy puntuales que dan un elemento diferenciador. Pero este al final es lo básico. Este es el que habíamos comentado, el Europass. Si nosotros ya tenemos cierta soltura, podríamos ir un paso más y un ejemplo podría ser entrar en la página Canva. Tendríamos que registrarnos, pero dentro de ella tenemos plantillas y que nosotros podemos mover o cambiar cualquier aspecto dentro de la plantilla. Hay aspectos gratuitos, otros que son de pago, pero nos daría mucha más libertad en hacer diseños o poner elementos dentro de nuestro currículum. Esto sería una buena opción para a lo mejor gente más avanzada o que tenga más facilidad. Estos serían ejemplos más tradicionales, de currículums más tradicionales. Pero hay gente que a lo mejor no le va a esto o como decíamos antes, en perfiles
muy específicos, hay gente que se deja de remilgos y va por todas, va por aspectos más vistosos o más llamativos. Sería este el caso de los currículums creativos. Aquí os dejo algunos ejemplos, pero ya os digo, son perfiles muy relacionados, como veréis, pues relacionados con el diseño gráfico o con la publicidad, incluso con la informática. En el caso de este podríamos verlo, muy típico también de aspectos informáticos, muy relacionado. Este utiliza aspectos de la vida cotidiana para adaptarlos, como pueda ser el mapa de un metro, para poner los datos personales, las habilidades, la experiencia. Este incluso añade una figura de acción y una caja donde pondría los datos, o incluso un tríptico donde pone cada uno de los apartados que habíamos visto de contenido esencial. Ya os digo, estos son más vistosos, pero normalmente más acotados a unos perfiles que a otros. Y esto sería un poco todo respecto al currículum vitae. Os vuelvo a dejar las redes sociales por si tenéis cualquier duda y podéis visitar nuestras redes para visitar nuestro contenido. Y únicamente me queda despedirme hasta el próximo vídeo. Nos hemos centrado en el currículum. El próximo os adelanto que se centrará en la autocandidatura. Un saludo y hasta la próxima.